He nacido en el mar hace 100 años. La gente no sabe de mí sino 25 años tan solo. Todavía seguiré viviendo 300 años más. Yo llegaré al luminoso y soberano día en que los boticarios no existan, en que la historia desaparezca y en que estos gorilas adinerados tiren del carro de los poetas hacia el infinito. Ya estoy acerando la punta de mi látigo para azotarles el lomo en el vértigo del viaje cuando me toque partir. Nació como Rafael Romero, pero quiso ser Alonso Quezada, el poeta auténtico, un poeta entrañable en el cual todos los lectores nos podemos encontrar nuestro otro yo. No nos puede dejar indiferente ninguna de sus versos. Era un hombre sensible ante la intimidad y profundidad del mundo y del ser humano. Quiso plasmar lo que realmente puede sentir el hombre o la mujer cuando pasa el tiempo, cuando todo cambia pero permanece en los mismos sitios de siempre. Quezada era quizás el ejemplo más evidente del escritor total, del escritor global. En aquella época a lo mejor los géneros literarios estaban más marcados. El poeta era poeta, el novelista era novelista. Era un hombre que se dedicó claramente a la literatura. Mi abuelo era como un poco triste, ¿no? Pero a su vez tenía después su toque, ese toque de humor, satírico. Fue un joven muy frustrado debido a la muerte de su padre tan prematura y él hacerse cargo de todas aquellas mujeres que tenía alrededor. Él escribe en los periódicos desde muy joven, con pequeñas colaboraciones, pero luego se va acercando a unas crónicas más serias. Pero el periodismo en aquella época no da para vivir. Quezada le hubiera gustado ser únicamente escritor, levantarse, ponerse a escribir, hacer sus cosas y luego seguir escribiendo, ¿no? Pero no pudo hacerlo así. Él tuvo que compartir largas horas en una oficina, en este caso en una oficina inglesa, porque ahí es donde ganaba su sustento, ¿no? Como decía, hago unas sumas y unas reducciones y así me consideran y me pagan. Y sin embargo él consigue de alguna manera profesionalizarse o semiprofesionalizarse, y por otro lado representa también la ironía y el compromiso con querer que una realidad con la que está disconforme cambie, con la sociedad de la época contra la que se reviró y que a día de hoy todavía le sigue pasando factura al no estar tan reconocido como debería serlo con respecto a otros escritores o poetas. Pero ellos, los amigos, esos otros artistas que tenía ayudándoles, pudieron hacer que los artistas y los escritores nacionales tuvieran noción de lo que era la obra de Alonso Quezada. Y en la poesía se abre otro campo que es su mundo, ¿no? Su mundo interior y su manera de ver la realidad canaria, la sociedad del momento, sus coetáneos, y sobre todo ese sentimiento de frustración, de dolor, de resignación y también de rebeldía que él parece que siente. Desde siempre se interesó por la literatura, sobre todo por el periodismo, colaboraciones en todos los periódicos prácticamente de Las Palmas de principio de siglo, El Gran Galeoto, que fue un periódico iniciado por él y algunos de sus amigos que habían estudiado con él en el colegio de San Agustín. Allí pudo coincidir pues, con Saulo Torón, Tomás Morales, Néstor Martín Fernández de la Torre y también Luis Doreste Silva. Y estos muchachos, por lo que ven en sus casas, por lo que ven en la calle, por lo que les trasladan grandes profesores que tuvieron en el Colegio de San Agustín, van a recibir ese mensaje de que la ciudad tiene que cambiar, la ciudad tiene que abrirse, la ciudad tiene que modernizarse.
casi todos ellos salían a estudiar fuera. Después de hacer su bachillerato, seguían una carrera universitaria o de alguna manera se iban a Madrid. Él, pese a ser de una familia acomodada, pues hay problemas en casa y él pues tiene en una edad aún temprana, vamos a decirle, tiene que afrontar una situación laboral para ayudar a su familia. Su padre murió muy temprano, muy pronto en el tiempo, era militar, con un sueldo que le quedó a su madre, una pensión pues bastante corta, con sus hermanas que tenía en su casa, con una tía, y en aquel tiempo el hombre era el que tenía que sacar adelante la familia y él se vio en esa tesitura, algo que dice él para el que no estaba preparado en absoluto. Y con un sueldo mínimo, y entonces eso a él le trabó mucho, porque además él no quería trabajar, y menos en lo que empezó a trabajar, él quería irse a estudiar. Prevenidos, atentos, graba sonido. Dentro. Cámara. Y acción. Yo gano el pan de una infeliz manera, porque yo no nací para estas cosas. Hago unas sumas y unas reducciones y así me consideran y me pagan. Hoy hace 5 años que mi padre me dejó este gobierno, cuando era más amplia la ilusión y la locura pasaba por mi mente a enamorarse. Las 6 mujeres de mi casa dicen que esta resignación me dará el cielo. Verdad será, porque lo dicen todas, y ellas en esas cosas saben mucho. La primera actividad de Quesada fue el periodismo. La primera y también la última, puesto que él murió prácticamente 2 o 3 días después de escribir su última crónica para los periódicos. Alonso tuvo en los periódicos una voz excepcional, tanto como cuando escribía como periodista normal, hablando de cualquier actualidad de las islas en aquel momento, como especialmente cuando se convirtió en el cronista del periódico. Fue escribiendo crónicas casi diariamente que todos los amigos, toda esta ciudad que era muy pequeña, pues esperaba día a día en el periódico. Dirigió varios periódicos, como Ecos o La Jornada, pero también porque cobraba algún dinero de estos periódicos y le ayudaban. Tampoco se ganaba mucho dinero en el periodismo, pero bueno, algo se ganaba para de alguna manera sobrevivir y seguir adelante. Fue una persona muy observadora y por lo tanto también como cronista. Creo que su narrativa y el cultivo de la crónica periodística hizo de él un hombre irónico, pero la ironía en busca de sacarle risa a la vida a pesar de la tragedia. En esa época, Alonso Quezada solo escribía para producir el humor. Lo que a él le interesaba es producir la risa momentánea y criticaba a todo el mundo. Reflejar ese mundo de patio de vecino, por así decirlo, ¿no? Pero que en ese tonillo ácido y crítico, satírico que utiliza. Se acerca a los personajes cualquier detonante que puede ser un acontecimiento, 2 personas que están hablando, por ejemplo, en la plazuela, 2 mujeres, un entierro, por ejemplo, la muerte, la cotidianidad, las formas de ser. Todas estas cosas están bien descritas, sobre todo en las crónicas. Alonso Quezada se detiene y empieza a describir. Les ponía nombres muy curiosos que ya tendían a la risa, como podía ser Nieve en la Cumbre o incluso una facturilla. Facturilla, ha dicho. Y nosotros pensábamos que este amigo debe una cantidad pequeña, 2 o 3 pesetas. Pero no es así. El amigo debe 200 pesetas. ¿Por qué ha querido llamar facturilla a esa nota que pide? Él debía esa cantidad, según nos enteramos más tarde, hacía mucho tiempo. Nunca pasaba por la calle donde estaba la tienda. Pero hoy, como venía a pagar, ha penetrado con toda la seguridad de sus pesetas y la realidad de su liberación. Y ha querido melificar la factura con ese suave diminutivo. Deme usted esa facturilla. La muestra de una capacidad de observación fuera de lo común respecto
a cómo eran los individuos, a cómo pensaban los individuos, a cómo actuaban los individuos de la ciudad, cómo hablaban, cómo se expresaban. Utilizó un lenguaje diferente. Lenguaje diferente entendiéndolo como el lenguaje isleño, el lenguaje canario. Si alguien quiere conocer la lengua de su momento, que vaya a las crónicas de Alonso Quesada, expresiones que algunas ya están muertas, otras vivas, pues como por ejemplo crónicas con títulos como Estoy molido. Quiso innovar a través del lenguaje para plasmar la esencia de una comunidad, en este caso la comunidad canaria. Y no solo eso, su obra Crónicas de la ciudad y de la noche tiene incluso un tipo de prosa poética. Siempre fue un poeta. Ese Alonso de las Crónicas es un verdadero Rafael Romero, porque es curioso que nunca se firmó Alonso Quesada en sus crónicas. Sus crónicas eran de Rafael Romero o era de personajes galdosianos a quien admiraba él mucho. Alonso Quesada fue un seudónimo, el que usó con mayor amplitud en sus libros, pero es uno de los muchos, ¿no? Él usó, sobre todo en su colaboración periodística, no diría centenares, pero sí decenas y decenas de seudónimos. Crónicas de la ciudad y de la noche está dividida en dos grandes partes. Crónicas de la ciudad es donde podemos ver pues todo el bullicio, el transporte, las conversaciones isleñas, Triana, pero luego en Crónicas de la noche tenemos todo lo que era Vegeta en silencio, la nocturnidad, esos transportes o dejes que vamos dejando con el paso del tiempo a un lado, como puede ser la tartana. Yo creo que él, a través sobre todo de Crónicas de la noche, quiso plasmar con prosa poética la idiosincrasia isleña. El domingo en Vegeta es como un recuerdo milenario. Nosotros quizás hayamos vivido dentro de un silencio tan significado, sobre este barrio tan callado, tan dormido. Ha pasado como una furiosa tormenta de espíritus que lo ha dejado estupefacto. Todo el barrio está recogido en un terror inmenso. No se atreve a vivir la vida y se refugia en las iglesias llenas de superstición y de miedo. Es en ese ambiente cultural de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene tanta fuerza en aquel momento, de final del 19, sobre todo principio del 20, donde los hermanos Millares, por ejemplo, en su casa de Vegeta habían montado el famoso teatrillo de los hermanos Millares. La casa de los Millares era como la cuna, no solo de Alonso Quesada, sino de toda la generación modernista, tanto de Tomás Morales como Néstor, como Saulo Torón, todos se reunían allí. Acogieron a todos estos intelectuales y le dieron ese marco que necesitaban para encontrarse entre ellos y entre ellos leerse sus propios trabajos, representar sus obras dramáticas y dialogar entre ellos mismos. Hay un caldo de cultivo que ayuda a emerger esa personalidad de Alonso Quesada. Eso le va a impulsar a formar un poco su orbe cultural, a modelar su intelecto, a descubrir cuál es el camino que él quiere seguir y para lo que tiene posibilidades. Alonso Quesada era asiduo a diferentes tertulias literarias o culturales. La más conocida quizás sería la Escuela Luján Pérez. Iban a dar charlas tanto pintores como escultores, como filósofos y demás. Y Alonso Quesada era uno de ellos. Tuvo relación con diferentes artistas. El más importante es Néstor Martín Fernández de la Torre. Néstor, me va a permitir, aunque no se haya terminado, deberíamos inmortalizar este momento, ¿verdad vos? ¿Qué le parece? Por supuesto. Bueno, que se puede. Y fue amigo de él desde que compartiera el pupitre en el Colegio San Agustín. Ambos se admiraban muchísimo, se ayudaron durante toda su carrera. Por ejemplo, Alonso Quesada fue testigo de la creación del Poema del Atlántico, también llamado el Poema del Mar. Y hay una anécdota en la que ambos están en el estudio del pintor, Néstor pintando el Poema del Mar y Alonso admirando la obra y escribiendo una carta a Luis Doreste hablando de él, de la oda maravillosa de color que estaba en ese momento creando Néstor. Agustín se marchó ya. Néstor está aquí todavía. Pinta cosas extraordinarias. El anochecer, el mediodía y el atardecer del Atlántico serán definitivos. Néstor regresará pronto y Tomás está haciendo cosas estupendas. Néstor está aquí ahora, trabajando en el Poema del Atlántico, que es otra oda maravillosa de color. Realmente Alonso Quesada admiraba
la obra de Néstor, la admiraba, hay muchísimas cartas en las que encarecidamente le rogaba por favor que le hiciera una cosa u otra, porque confiaba en él y tenía otros amigos artistas que podían haber hecho lo mismo y eran amigos, pero no era el arte de Néstor. Él bebía del resto de las artes y con su grupo de amigos siempre se hacía lo que se llamaba un festival de arte. Tanto fuera como una fiesta, una reunión o incluso un funeral, siempre metían poesía, música, danza incluso. Por ejemplo, en el funeral del profesor Diego Mesa de León se convirtió al final en un festival de las artes. Miguel de Unamuno vino por aquí con el pretexto de mantener unos juegos florales en los que Quesada había obtenido precisamente un segundo premio. Aparte de filósofo, aparte de escritor, era profesor. Tiene una vena docente y pedagógica que no puedes dejar nunca aparcada al lado. Y claro, yo creo que encuentra una persona ávida de formarse, de buscar caminos. Y él, en esa actitud pedagógica, pues va procurando, en la medida que del tiempo que dispone, porque tampoco es que esté aquí años, es Unamuno, ¿verdad?, de aconsejarle. Mantienen un contacto epistolar y don Miguel le aconseja a Alonso Quesada pues, que busque un lenguaje poético más cercano a cómo se habla. Incluso Unamuno le prologa el Lino de los Sueños a Alonso Quesada. Fue importante ese encuentro para que Alonso Quesada pues, cambiara de alguna manera su poética y pudiese explorar otros derroteros. Y la poesía la enfrentó Alonso Quesada o Rafael Romero más como sátira que como realmente creación poética. Él publicó un librito, un folleto que se llamaba Hipos, donde hacía una burla de los modos entonces muy de moda en la poesía española, que era el modernismo. El modernismo es un movimiento plenamente cosmopolita y universal. Y eso se nota en Quesada. Los movimientos artísticos, literarios, surgían en Europa y se trasladaban a América, y en este caso hay como un cambio de sentido. Los escritores se juntaban tanto para comentar lo que han escrito, para comentar algunas novelas que acaban de salir, pero sobre todo para comentar a los escritores de la época, sobre todo a Rubén Darío, que le consideraban como su dios. Tiene unos cuantos poemas dedicados a la familia, a su vida diaria, al desayuno, al movimiento, ¿no?, a la casa, a las mujeres de su casa, como él dice, ¿no?, la de su vida más íntima, más de la casa, del hogar, del barrio, ¿no? Después tenía una mirada más general de la ciudad e incluso una mirada más amplia de la isla. Poco después, Tomás Morales publicó otro libro, ya modernista pero serio, Los Pumas de la Gloria, del Amor y del Mar. Y yo creo que este libro fue para Quesada una especie de revulsivo que le hizo atender con mayor atención la poesía, ya en tono serio. Me voy a enamorar de ti. He pensado que es lo mejor que puedo hacer. Te quiero con toda mi pasión desde que puse sobre tu corazón mi pensamiento. Tiemblas loca de amor, porque he venido silencioso, camino de tu ensueño, a despertar junto a tu puerta amada el corazón dormido. Ya era tiempo. Con la publicación del Lino de los Sueños, Alonso Quesada ya tenía una temática fija. El Lino de los Sueños se enmarcaba dentro de lo que es el modernismo escrito. Supone, para la obra de Alonso Quesada y para todos los autores, digamos, de canarios de esa época, también el contacto con el resto del mundo. Cuando en España, pues, estaban los hermanos Machado y alguno que otro más, aquí aparecen de buenas a primeras 3 poetas de la calidad y 3 poetas de la solidez de Tomás Morales, Alonso Quesada y Saulo Torón. Yo creo que no hubo una unión como la de ellos 3. Yo creo que era porque eran muy inteligentes, se respetaron, porque es importante en la amistad tener respeto. Eso conlleva a que la relación no se corte por el respeto.
y admiración. No habían rivalidades entre ellos, sino que cada uno tenía su estilo, su género. Tomás Morales y Néstor Martín Fernández de la Torre eran inmensamente amigos porque ambos vivieron la bohemia madrileña, y sin embargo Alonso Quesada se quedó en Gran Canaria y tuvo una gran amistad con Saulo Torón porque compartían trabajo, y de hecho un trabajo inglés, por empresas inglesas. Pero llegó un momento que cuando Tomás Morales vuelve de Madrid, se vuelca en la amistad que tenía con Alonso Quesada porque veía que era un artista que además padecía sanitariamente. Entonces lo invita a ir a Gaete con él, porque además Tomás Morales ejercía de médico. Se reunían normalmente los domingos en el huerto de Arflores. No solo hablaban de arte, de filosofía, de cultura en general, sino hacían sus juegos, a veces merendaban allí. Y estando Alonso Quesada en esa estancia, en el norte de Gran Canaria, viendo las montañas de Tirma, creo que él pudo ver y volcar la sensibilidad humana con la sensibilidad de la naturaleza, del mundo. Rompe el verso, busca nuevas rimas, nuevos términos, temas que no eran tan comunes dentro de esa poesía, digamos, decimonónica, y rompe, digamos, con su propia voz. Hay una visión muy insular y eso cambia mucho. Es un mundo diferente, una forma de ser distinta y lo que yo digo, un acento diferente. Pero ni nada. Yo no lo veo. Está bien así. Canción solitaria, cuarta. Y acción. Estoy ante la puerta de mi casa. Es más de medianoche. Hay un silencio lugareño que pone la inquietud en el alma. El silencio de noche en mi pueblo se siente de otro modo. Él ha salido del fondo de este mar, solemnemente, como un hondo secreto. Yo estoy ante la puerta de mi casa. No tengo llave para abrirla. Espero. Hoy olvidé la llave y es preciso despertar a esta gente si reposarme quiero. Su colaboración no solamente la limitó en el ámbito peninsular a la publicidad. En la publicidad aparecen solo textos en prosa. En otras revistas como Alfar, de La Coruña, o España, de Madrid, que fue donde él más publicó, sus colaboraciones eran todas poemas. Casi todos los poemas que forman parte del segundo libro de Quesada, es decir, de Los Caminos Dispersos, aparecieron en una primera versión en estas revistas, sobre todo en España. Sus obras se enmarcaban dentro de lo que es el postmodernismo, pero también la última obra, que es Los Caminos Dispersos, va más allá, se acerca más a al vanguardismo francés. Quesada era un hombre muy vital, pero después tenía sus sombras de duda, de miedo. Era un hombre de grandes contradicciones, que eso le da un valor añadido a su obra, porque en la obra está esa especie de claroscuro constante. El silencio esta noche. Nunca el miedo llegó más silencioso. Hora escondida entre los cortinones de mi cuarto, como para surgir a medianoche. Esa hora de siempre, la indecisa, la que es como un relieve de las otras. Esa hora eterna del temor, la hora en que se funden todos los recuerdos funestos de la vida. Y el alma recia, hoy temblorosa, escucha. No morir ahora, madre mía. Pues la muerte parece estar cercana. Yo creo que ahí lo que le falló exactamente fue la salud. Tal vez se hubiera podido liberar si la vida le hubiera dado otro camino. Tener tuberculosis a principios del siglo XX era todavía ver la muerte rondándote. No había una solución médica, como puede ocurrir hoy en día, pues, de cierta facilidad, ¿no? Eso le va a marcar. Creo que él nunca perdió esa realidad de que la muerte estaba cerca,
pero su manera de hacerle frente a la muerte era a través del arte. Ya se va a ver muy claramente en Los Caminos Dispersos, que es una poesía mucho más cerrada, mucho más hermética, mucho más elaborada, una poética que ya él tiene decidida y tiene enfocada para lo que debería ser su poesía posterior, que por desgracia no llega a ver. Rafael Romero era una persona, era la que estaba todo el día trabajando por la familia, la persona que trabajaba con los ingleses, la persona que intentaba defenderse su casa y su familia, y Alonso Quesada era el ideal, era el poeta, era lo que él era por dentro y lo que él quiso ser y lo que él fue. Gracias a los amigos, él tuvo una proyección fuera de las Islas Canarias. Néstor, por ejemplo, lleva El Lino de los Sueños y se lee en Madrid, pero nadie ha visto a Alonso Quesada hasta que él va a Madrid. Alonso luchó por poder irse a Madrid y lo logró. Llegó ya pertrechado de amistades, porque se las habían procurado ya los canarios que estaban en Madrid y que habían puesto en vivo su figura entre todos los intelectuales madrileños de aquella época. Se llevó una desilusión un poco con Madrid, con su ida a Madrid. Se pasó siempre toda la vida soñando. Mi padre no soñó nunca con salir de aquí. Siempre tenía como un freno y un inconveniente y se sentía como ahogado en la isla, por el mar, por una isla pequeña. En cambio, cuando estuvo fuera, que estuvo en Madrid, se tuvo que venir porque era como que echaba de menos, pues esto, la islita, el mar y los isleños. Fue algo así como cuando Lorca fue a Nueva York, ¿no? Escribe el poema Truncado de Madrid. Es un poema narrativo, un poema muy prosaico, lleno de ángulos y de aristas un poco extrañas, que a la gente de la época no le pareció una cosa bien. A mí me pareció un poema bastante definitivo del cambio de rumbo de la poesía de Quesada y que en cierta manera se anticipa a el cambio de rumbo que estaba teniendo la poesía española en aquellos años, ¿no? Mi primer desencanto madrileño es un recuerdo, apenas sensitivo. Yo no entiendo el amor del tul, ni el sartorial cariño, ni el broslado chapín de seda silenciosa pone remordimientos en mi espíritu. Fue un honor el sueño, la huida, un prestigio. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria entra de lleno, digamos, en el siglo XX gracias a la construcción del Puerto de la Luz. ¿Y dónde entra a trabajar él? Pues donde hay al menos grandes expectativas en aquellos momentos, que son las casas comerciales británicas que están en la ciudad. Él conoció bien a los ingleses in situ y su libro pues recoge un poco esa situación, ¿no? De esos ingleses afincados aquí con sus negocios, los que vienen por turismo y los que vienen por convalescencia o incluso para morir aquí porque tenían tuberculosis. Quesada sintió por los ingleses un amor y odio. Le gustaba el espíritu inglés, sobre todo esa reticencia, ese saber estar en los sitios, pero por otra parte repudiaba, digamos, el mercantilismo de los ingleses, sobre todo el mercantilismo que ejercían en Canarias, que a todos los efectos era una colonia inglesa. Tienen en su mano los bancos, naviera, habían además influido mucho de una manera muy directa en la construcción del Muelle de la Luz, es decir, en lo que había sido el avance de esta isla de Gran Canaria. Le desagrada, no es lo que pensaba, se siente cohibido, siente que aquel mundo no va a traer a lo mejor el progreso de Gran Canaria, que lo que busca es su propio progreso, no hacer progresar a los demás. Es crítico con la sociedad británica, ¿verdad? No ya en lo comercial, en lo económico, sino incluso en las costumbres que están introduciendo y que están también anulando otras costumbres canarias. Eso lo ve no solo en ese ambiente que había de lo inglés hacia los canarios, sino también en sus jefes directos, que decían, Mr. Quesada está intentando hacer un haber y un debe, mientras se le va la imaginación hacia sus versos, con un poco de condescendencia irónica de los ingleses hasta este loco, este ser extraño
que no es capaz de ganarse la vida, sino aquí haciendo esto. A la colonia inglesa la ponía verde con su humor y con su bobería. Tiene una manera de describir de una sutileza genial cuando habla de Miss Ford y Mr. Daly. No los puede ver porque en el fondo son su jefe. Es decir, está el tío trabajando para ellos, se siente esclavo de todo ese mundo, ¿no? Y encima es un contable. Aquel pobre inglés colonial se había vuelto loco por no poder reírse. ¿Qué era la risa? En Sevilla, él acababa de venir de Sevilla, de un viaje de negocios. La risa se desarrollaba en la cintura. Veíasela correr por el pecho y la espalda y salir después por los labios como un estallido pirotécnico. El pobre Burke estaba asombrado con una risa tan graciosa. Él también se reía, pero como de recuerdos, con una risa como que bullía, en burbujas, y en veces se le tumbaba en la memoria como un desenfado primitivo, ingenuo. Estaba frente a los arenales africanos pensando en la risa española. Le obsesionaba el modo tan cordial de la risa española. Porque no había sido hasta entonces cuando se había dado cuenta de la maravillosa trascendencia que tiene la alegría. Y se acordaba. Gracias a Gabriel Miró, Alonso Quesada accede al público, sobre todo al público catalán. Quesada publicó en un periódico que se llamaba La Publicidad algunos de los cuentos de los ingleses, pero sobre todo crónicas donde ampliaba la óptica que había empleado solamente para sus paisanos, recogiendo toda la fauna extranjera que recalaba en Canarias con ocasión precisamente de la guerra. Uno de los conjuntos de las crónicas que ha publicado Alonso Quesada en La Publicidad fueron correctamente el Smoking Room y las inquietudes de Hulk. Él mantenía mucha correspondencia con Gabriel Miró. Miró le escribe diciendo que en Barcelona están muy contentos con sus escritos. Dice, aquí se leen, se comentan y se aplauden todas las crónicas que usted manda de Canarias. No se conocieron nunca. Sí vino la hija de Miró a Las Palmas cuando ya había muerto Alonso a verse con su mujer y su hija. Y fue, sin embargo, muy importante para él. Fue el amigo del alma que depositó en él todos sus anhelos y que Miró los supo recibir como el hombre bueno, amable y universalista que fue. La ironía con la figura del inglés lo que quería simbolizar era incluso la belleza humana, la belleza ante qué es lo que nos queda cuando solo pensamos en la rutina y en el trabajo. Títulos narrativamente hablando tan curiosos que él le puso dentro de su obra Smoking Room, como pudo ser Las dos mujeres de Mr. Talbot, Cómo se muere un inglés colonial. Son títulos irónicos de por sí que lo que te están dando a entender es ¿qué es realmente lo importante en la vida? En Las inquietudes del Hall, él quiso plasmar, por un lado, ese arte y belleza que tenían los ingleses y todo el ejemplo como sociedad que le podía transmitir a la Canaria, pero también las ausencias que él mismo tenía, como la enfermedad, como la tuberculosis, porque el primer turismo inglés también fue un turismo sanitario. Muchos ingleses venían a las Islas Canarias, sobre todo venían a Tenerife y a Gran Canaria para poder curarse de la tuberculosis. Quesada intenta independizarse, por decirlo así, de los ingleses, ¿no? Consigue un puesto en la Junta de Obras del Puerto y además con otro amigo suyo, apellidado Valle, funda una librería que también fracasa. Tenía una etapa de sentirse afianzado en sí mismo. Entonces, el alejarse del mundo de los ingleses, en intentar ganarse la vida sin ese apoyo, fue una etapa para él optimista. Entonces pensó, bueno, me puedo liberar. Alonso no podía dejar de participar en el teatro, escribió las dos grandes obras, La Umbría, Llanura, en el Teatro Circo del Puerto, que estaba en la calle, en el principal, había un local donde se representó Llanura. Mis abuelos se conocieron en una obra de teatro. Mi abuela era la protagonista de Llanura. Él, cuando la vio, dijo, con esta joven me voy a casar yo.
Y Saulo, que estaba con él, Saulo Torón, le dijo, pero muchacho, tú estás loco, si es una chiquilla. Porque claro, se llevaban muchos años. Era hija del maestro, era hermana de intelectuales que escribían en los periódicos. Y Rita fue muy bien educada en ese ambiente intelectual de las casas de su familia. Estáis a oscuras. ¿Estáis ahí? Aquí estamos, padre. Hablas. Nada veo. El alma está llena de sombras. No hay luz. Es que parece que en este momento se ha detenido la vida en el infinito. Nos hace la vida igual a todos, padre. No nos vemos, pero nos sentimos. Es una única vida todas nuestras vidas. ¿Por qué no te acercas más? No puedo. No veo. Mi alma se esconde y no mira. ¿Dónde está la niña? Hacia este lado estoy. Venid. Tu sueño. ¿Qué sueño tan amargo el tuyo, criatura de Dios? ¿Por qué va a ser amargo? Venid. Abrid la ventana un poquito. Miraremos todos juntos el mar por donde vine. Y entonces me querréis más. Yo estoy sola también. Me querréis, ¿verdad? Se adoraban. Yo, cuando mi madre se murió, descubrimos, mi madre había entregado en el museo, en la Casa Museo Tomás Morales, determinados documentos y libros y cosas, pero otras las dejó en su casa. Y entonces, cuando se murió y registrábamos para tirar y colocar, descubrimos cartas manuscritas por él, que están todas ahora arriba en Tomás Morales, pero no eran cartas, era a lo mejor en un simple papel de esos de las tiendas de antes. Pues ahí le escribía cositas a mi abuela, porque él siempre estaba en Tafira o estaba en Agaete, todo por su enfermedad. Era lógico, podemos pensar hoy, que un hombre como Quesada tuviera miedo en el momento de casarse, de engendrar un hijo. Eso tan humano que es pensar que podemos dejarle a nuestro hijo una mala herencia física, pues la tuvo Alonso profundamente, como él mismo nos demostró. Los ojos claros, llenos de 20 años azules, preguntan en silencio: ¿y el hijo? El hijo. Mira, ven al balcón. En paz está el mar. El horizonte es alto. Pon el hijo en la estrella. Tierra, amorosa nodriza, que tu mano acaricie y perdone el pecado. El hijo. Hagamos un hijo ideal, que no llore. Un hijo ideal que podía ser un cuento o podía ser un poema, pero no un niño de carne y hueso, ¿no? Él siempre fue un hombre muy pesimista en este aspecto, ¿no? Es decir, que no se hacía ilusiones de llevar una vida ni próspera, ni feliz, ni larga, ¿no? Llegó la hija y se alegró muchísimo. E hicieron todos los amigos un documento celebrando la gran llegada al mundo de esta mujer que se llamó Amalia. Y es un nombre que nosotros en nuestra familia es como una saga. La primera fue mi madre, después yo, mi hija, mi nieta, o sea que ahí estamos con la saga de las Amalias. Tiene una mujer y una hija, y me imagino que eso le causa de nuevo trauma de pensar de que puede dejar tiradas a una mujer y una hija. ¿Quién la sostiene? Como ha ocurrido ya anteriormente en su familia, y él tuvo que afrontarlo si él se va. Él se sabe enfermo, él se sabe muy débil de salud. Constantemente tiene recaídas, tiene que abandonar su obra, tiene que visitar los balnearios, tanto el de Moy, el de Teror, el de Agaete, el de los Berrazales. Buscando ese alivio por parte del clima, ¿no?, que le pudiera ayudar con sus problemas de tuberculosis, y también por las nociones y la confianza que tenía en Tomás Morales como médico, ¿no? Agaete sirvió también en una segunda parte también de tranquilidad y aire sano para sus pulmones. Por eso surgió la Umbría. Todos los personajes de la Umbría
son personajes tuberculosos y esa tuberculosis se vuelve frustración, pero a la vez esperanza a través de la naturaleza, porque yo creo que él se sintió así. La tuberculosis que él padecía, por un momento él se olvidaba de ella cuando miraba el paisaje de Agaete. Por eso la Umbría, uno de sus personajes, concretamente Salvadora, siempre estuvo tan relacionada a nivel dialógico con el paisaje, porque ella creyó que su tuberculosis podía quedar a un lado si se entregaba completamente al paisaje. Es un autor que se enfrenta a su objeto artístico desde la más pura verdad. Esto, unido al camino de la universalidad que él persigue con su obra, me dio un poco la pista de pensar en el traslado del lenguaje. Teatro ligeramente siniestro, ¿no? Y para la gente que lo ve es un poco perturbador, ¿no? Termina uno de verlo, yo recuerdo haberla visto, y termina uno con una especie de desasosiego que a lo mejor probablemente era lo que buscaba. Es eso, te doy asco como a todos. Es eso. Ay, no. Me taparé la cara con el manto para no ver la muerte. La Umbría suscitó tanta admiración por parte de Pepe Dámaso que me confesó que estaba obsesionado incluso por hacer algo. Y no solo hizo algo, hizo una película y una serie pictórica, con grandes cuadros de unos 2 por 2 metros. Algunos se pueden todavía contemplar en el salón donde se rodó la película. Y Dámaso concibe esta serie dándole una erótica a la muerte con telas de damasco y hace una serie fascinante de la Umbría. Alonso Quesada para mí es un genio. Hubieron muchos motivos para que yo hiciera la Umbría. Primero, mi pueblo está dedicado a sus gentes casi de una manera antropológica para que quedara para siempre. Todos los actores y el paisaje es de Agaete. El paisaje buscaba lo sano, buscaba el paraíso que es el Valle de Agaete con sus frutos y con sus árboles y sus montañas, lo metió como contraposición a la enfermedad. Buenas, señor. ¿Cómo están las hermanas? No tan bien como tú. Hace día que bajé al pueblo y las vi. El niño está un poco esmirriado. Ahora mejor. El aire del valle es lo más sano de la isla. Tuvo unos últimos años tristes porque murió mal, sufrió mucho al final y además fueron épocas de problemas económicos en su familia. Él no trabajaba y la familia de Rita tampoco la podía ayudar mucho, la ayudaba pero lo que podía y fueron años malos. Ahí Saulo Torón actuó muchísimo, fue un amigo enorme para Rita. Cualquier necesidad que ella tuviera, cualquier cosa que ella tuviera, sé que iba a la oficina de mi padre, porque mi padre lo decía. Hoy ha estado la chiquilla de Alonso en Miller. Iba, ella vivía en el puerto, bajaba. Mi padre ayudó mucho, incluso la parte económica a la familia de Alonso. La tuberculosis en aquella época mataba, no sé, diezmaba a la población, no solamente aquí, sino en toda España y en toda Europa, ¿no? Hay un montón de escritores y de músicos que por aquella época morían. Cuando él se murió, mi madre tenía 2 años nada más, entonces era muy pequeña. Entonces ella no tiene recuerdos ninguno de él, sino después, con el paso de los años, al casarse e independizarse de su madre y de su segundo padre, vamos a llamarlo así, fue cuando reclamó pues, las cosas de los libros, las cartas. En el momento de la muerte de Alonso hay un momento muy interesante de reivindicación, de sacar sus ojos a la luz, de luchar por él, pero luego hay otro momento de silencio, como suele ocurrir en casi todas las muertes así. A nivel artístico, una vez fallece, dejó un gran legado de permanencia en cuanto a la sensibilidad de las cosas. En este sentido, Saulo Torón, que fue de la tríada modernista, el que pudo vivir muchos años, de alguna manera lo recogió en la poesía posterior que publicó una vez acaba la dictadura y él vuelve a publicar. Creo que hay alguno dedicado a Alonso Quesada, hay un deje de querencia al mar, que siempre caracterizó a Saulo Torón, pero se nota que hay una sensibilidad nueva. Yo creo que mi padre fue un cuidador de ellos después de muertos, de velar, porque se indignaba cuando había una crítica a Alonso, que la había, porque es lógico, cuando tú expones, eres
un personaje o haces una cosa públicamente, te pones a crítica, pero de la manera que él admitía eso, respetaba esto, pero siempre con un equilibrio, porque él era consciente de la valía de ellos dos y fue un cuidador de Tomás y de Alonso. No es que Alonso Quesada quedara en el olvido, hubo un material del que partir y a día de hoy ese legado del que partir, académicamente hablando, de Alonso Quesada, se ha visto reforzado porque cada vez somos más los investigadores e investigadoras que queremos conocer quién fue realmente Alonso Quesada, qué es lo que nos puede transmitir como generación ahora. Hay que seguir con Alonso, pero seguir sacándole jugo al gran poeta que es. Y eso queda por hacer, me parece. Yo creo que hay tarea para la gente joven todavía. El legado de los artistas ha sido mayor incluso tras su muerte. Le han hecho varios retratos, sus compañeros del periódico, diferentes caricaturas. Pero es tras su muerte cuando empezamos a contar muchísimas obras de arte inspiradas no solo en su obra, sino en su fisonomía también. De Manolo Millares tenemos un óleo maravilloso, tenemos dibujos en tinta china, ilustraciones para planas de poesía. Tenemos también una caricatura maravillosa donde resalta los pómulos del escritor y las cuencas de los ojos que, como siempre estuvo enfermo, se agudizaban muchísimo. También esculturas. Quizá la más conocida y actual es la que le hizo Armas Medina, que todos conocemos, que está en una rotonda de Agaete, que ahí se ve acompañado por sus grandes amigos Saulo Torón y Tomás Morales. Alonso lo ponía tan fácil, tan directo, tan sentido, tan dramático, tan auténtico, tan autobiográfico, que no es fácil encontrar buena literatura donde el autor esté tan claro. Es importante que usemos nuestro patrimonio artístico y cultural como una manera de agitar nuestra propia creación. Creo que en la historia de nuestra literatura hay algunos autores a los que les debemos esos montajes, ¿no? Les debemos el poder trabajar esas obras y terminar de consumar el ejercicio artístico desde el que nacieron. Alonso Quesada está en Francia, está traducido y está en las librerías. Un libro que no está traducido es un libro a media. Es decir, su difusión se queda a media. Tenemos la satisfacción de que Las inquietudes del Hall, desde 2014, ya está visible y leído en Francia y además con una muy buena recepción. Estos poetas modernistas han inspirado músicos y después más bien sobre todo su manera de ver la vida, esa visión del mundo es su mejor legado, esa visión crítica de la realidad canaria, pero también lírica, es decir, también con una especie de sentimiento de afecto hacia la isla, ¿no? Esa simbiosis entre esas dos visiones, yo creo que es el mayor legado que ha dejado Alonso Quesada. Un escritor que pudo ver más allá de la palabra, que pudo ver el alma de las personas y a través de la palabra poder plasmar nuestra esencia, donde reconocernos a pesar de que las cosas cambien. Y creo que eso es una magia que poética, pictórica, escultórica, musicalmente, siempre un artista pretende conseguir en sus obras. Y él, a pesar de su corta vida, lo logró. Alguna vez el viejo dolor mío vuelve como el amigo de la infancia que se hizo lejano por los mares y por la vida de la ciudad extraña. Vuelve y le digo, oh dolor amigo, yo vivo ya una vida apagada, no tengo lumbre más que para el pobre pensamiento, arruinado de buscar esperanza. Logré al fin una paz silenciosa, a fuerza de retornos del alma, a fuerza de retornos del alma.
Amada, amada, la eterna, este sol y esta montaña, y este bronce de mis horas, y estas flechas de mi aljaba. Amada, amada, la eterna, es la hora. El sol aguarda.